una información, unas declaraciones que hizo la agencia rusa Sputnik respecto del presidente Alberto Fernández y del rol del gobierno argentino en este posicionamiento de la invasión rusa a Ucrania. Destaqué dos frases que son realmente muy impactantes y muy críticas, cuestionando el rol del presidente Alberto Fernández. Esto lo publicó la agencia Sputnik, se conoció en el día de hoy y te paso a leer si tenemos los textuales que hablan de traición directamente del presidente Alberto Fernández hacia Putin, después de que el presidente haya ido a Rusia, se haya reunido con Putin y le haya dicho que él se ofrecía a ser la puerta de entrada para América Latina. Bueno, las frases de la agencia Sputnik son las siguientes: la hipocresía y la traición del presidente argentino Alberto Fernández a Putin no tiene límites. Y la segunda frase, que también es de alto impacto, dice lo siguiente: Rusia fue la gran ayuda de la Argentina al suministrarle vacunas Sputnik para combatir la pandemia. Hoy el gobierno argentino, la nota es de Jaime Rosenberg, si no me equivoco, en el diario La Nación, la Cancillería argentina salió a responder a esto minimizándolo, diciendo, bueno, no es la posición del Kremlin, es la posición de una agencia, de un periodista. Bueno, hay que decir que Sputnik, esta agencia de noticias que fue creada en el 2014, funciona en más de 30 idiomas, en prácticamente todos los países del mundo, y es la voz del Kremlin. Sí. O sea, está considerada una agencia de propaganda del gobierno de Putin a punto tal que la Unión Europea y Google la han bloqueado en el contexto de la guerra. Así que no es una lectura apropiada la que hace la Cancillería argentina respecto de que la agencia Sputnik no representa el pensamiento del gobierno de Putin. Esto se da en el día de hoy después de que el presidente decidiera ir a Rusia, ¿te acordás? Entrevistarse con Putin y ofrecerle ser la puerta de entrada a América Latina, cuando ya había tropas desplegadas en la frontera. 150.000 soldados. Claro. Vamos a suponer que no leen los diarios, ni el presidente argentino ni la Cancillería. Sí. Bueno, pues tiene que tener informes de inteligencia que le pudieran advertir que era inminente la guerra, cosa que sucedió a pocos días. Esta era la manera en la que se ofrecía Alberto Fernández a ser la puerta de entrada en América Latina. Y a mí me parece... Vamos a hablar de cosas más... de avanzar en otros terrenos, porque el contexto es muy favorable para vincularnos más entre Rusia y Argentina. Y creo que inclusive tenemos que ver la manera que Argentina se convierta de algún modo en una puerta de entrada para América Latina, para que Rusia ingrese a América Latina de un modo más decidido. Bueno, después de este bochorno internacional, porque faltaban días para que la invasión rusa a Ucrania sucediese, y digo, más allá de que hay que leer los diarios, no mucho más, se supone que los gobiernos tienen informes de inteligencia que le pudieran dar a Alberto Fernández la información apropiada. Después de este papelón, el presidente decidió hacer un viaje por Europa la semana pasada, y lo que la agencia Sputnik dice, entre otras cosas, es que en la reunión bilateral que tuvo Alberto Fernández con Olaf Scholz, dijo lo siguiente, que fue, agraviante y... fue lo contrario, ¿no? Porque el presidente, en este rol Zelig que tiene, como en la película y el personaje de Woody Allen, le dice a cada interlocutor lo que quiere escuchar. A Putin le dijo, te ofrezco ser la puerta de entrada a América Latina. Llegó a Europa en plena guerra y dijo, condenamos la guerra. Así. Y más allá de condenar la agresión que hoy padece Ucrania, estoy convencido que debemos buscar caminos que cuanto antes pongan fin a esta guerra, que se lleva vidas, que es una guerra objetivamente inmoral, porque después del padecimiento que el mundo ha vivido con la pandemia, que se ha llevado 6 millones de vidas, es inmoral desatar una guerra que se sigue llevando a vidas de seres humanos. Bueno, esta declaración de guerra inmoral fue la que desató que hoy la agencia Sputnik, que es la voz del Kremlin, diga que Alberto Fernández era un traidor. Y tiene una explicación geopolítica. Yo me acordaba de la carta que le envió en ese momento la asesora presidencial Cecilia Nicolini al Instituto Gamaleya, antes de que el presidente llegase a Rusia, en la que decía lo siguiente: mirá, quizá uno pierde, ¿no? Con tanta información que hay. Cecilia Nicolini decía en una carta traducida al español, estaba en inglés, al Instituto Gamaleya, nos están dejando muy pocas opciones para seguir luchando por ustedes y este proyecto. Se refería al proyecto Sputnik. Por favor, trabajemos juntos en una solución posible y real. Pueden contar con nosotros. Y le decía que estaba esperando el 9 de julio, que era una fecha patria importante, para que el presidente pudiera anunciar la llegada de más vacunas. Esto se daba en un contexto de elección geopolítica que hacía el gobierno argentino
de ir a Rusia, de negociar con Putin, de buscar la Sputnik en detrimento de la Pfizer. Y me parece que es sumamente relevante, Alfredo, porque esto también tiene implicancias económicas. Esto que hace Alberto Fernández con la política exterior argentina a propósito de la presencia de Frigerio. Es un momento internacional único. El viento de cola que tiene Argentina no se daba hace décadas. El precio de la soja más de 600, el precio del maíz a más de 400. Hoy se conoció que hay sequía en los Estados Unidos, que India deja de exportar maíz, que es el segundo productor más importante después de China. Y estos equívocos de la política exterior argentina van a convertirse en una nueva oportunidad perdida. Yo me acordaba de la frase de Churchill, ¿no?, que decía: entre el deshonor y la guerra, elegimos el deshonor y también tuvimos la guerra. Bueno, el presidente ha elegido el deshonor cuando decidió ir y ofrecerse como puerta de entrada para América Latina